Bueno, buenas tardes, soy el profesor Denis. Vamos a desarrollar un tema más al curso de álgebra, que es división algebraica 1. Es correspondiente en sí, vamos a desarrollar, nos vamos a basar lo que es el método de Horner, ¿sí? Antes de eso vamos a hacer la identidad fundamental de la división, ¿no? Sabemos, antes de eso hay que reconocer sus nombres respectivos, y por acá tenemos, por ejemplo, este de acá se llama, ¿cómo se llama? Profesor, se llama dividendo, ¿no? Se llama dividendo. Y para este lado, ¿cómo se llama? Ah, profesor, este de acá se llama, ¿qué se llama? Ah, se llama divisor. Ahí lo tenemos. Ahí está. ¿Dónde? ¿Qué se va a cumplir? Ah, tú muy bien sabes que el dividendo es igual a ¿quién? Al producto del divisor por el cociente más el residuo. ¿Sí? Eso sí es una división, ahorita lo vamos a explicar si es exacta o inexacta. Entonces para acá le vamos a poner esto, su polita acá, igual a ¿qué? Acá es por y más esto. Ahí tenemos lo que es, ¿sí? Lo que es de manera general la identidad fundamental de la división, ¿no? Cómo están relacionados el dividendo, divisor, cociente y residuo. Ahora sí vamos a tener lo que es la división exacta e inexacta. ¿Cuándo va a ser exacta? ¿Cuándo va a ser exacta, jóvenes? Cuando el residuo es igual a X. Ahí va a ser exacta. ¿Y cuándo va a ser inexacta? Acá lo tenemos. ¿Cuándo va a ser inexacta? Cuando el residuo, o le pones acá con el bolito, profesor, el residuo va a ser diferente de 0. ¿Y cómo lo puedes determinar? Lo vas a determinar de esta manera, mira. Vamos a poner bonito. Ahí está. Lo vas a determinar de esta manera. ¿Okay? Cuando es exacta, ¿cómo va a ser la identidad fundamental de la división? De esta manera. Dividendo es igual a divisor por el cociente. Ahí lo tenemos. Eso es cuando es exacta. Pero cuando es inexacta, el dividendo es igual a ¿quién? El divisor por el cociente más el residuo. Y ahí lo tenemos. Dos maneras de hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué te parece? Lo encerramos en su respectivo. Sí, lo cerramos en su respectivo acá. Ahí está. Para este lado nos falta completa. Ahí lo tenemos, ¿ves? Entonces ahí tenemos cuando es exacto y cuando es inexacto. Ahora vamos a desarrollar los métodos para división de polinomios. ¿Qué decimos que es un polinomio? Que tiene de 2 a más términos algebraicos. Para eso vamos a usar en lo que es división algebraica 1 el método de Horner. Entonces cuando tenemos el método de Horner, ¿de qué manera lo vas a ver? Ah, profesor, en este lado van a ir ¿de qué? Los coeficientes ¿de qué? Del dividendo. ¿Sí? Del dividendo. ¿Y cuál es su símbolo de dividendo? Ah, profesor, es esto, ¿no? Van a ir los coeficientes, ¿sí? Van a ir los coeficientes, sí, los números. Pues. Acá lo tenemos, estos números, ¿sí? Entonces, para este lado, ¿quién va a ir, profesor? Ah, van a ir los coeficientes ¿de quién? Del divisor. Ahí está. Profesor, y nos damos cuenta, ¿qué se va a dar cuenta acá, profesor? Que los signos, por ejemplo, podemos tener, a ver, acá tenemos el ejemplito. Los que van en este lado, en este cuadrito de este lado, cambian de signo.
Los coeficientes cambian de signo. Los coeficientes cambian de signo. Vas a poner para que te dé todo exacto. Los coeficientes cambian de signo. Ahí está. Cambian de signo. ¿Sí? Profesor, ¿y qué se da? Por ejemplo, acá vamos a tener, por ejemplo, ¿qué se da? Ah, profesor. Acá se van a dar dos resultados. Que estos dos resultados que están acá, todo lo que está relacionado a los coeficientes del dividendo, con el primer término principal, es decir, el que tiene mayor exponente del divisor, va en este lado. ¿Qué se dice? Que ambos, ¿qué operación se va a realizar? Se va a dividir. Una vez que ha dividido, esta división pasa a este lado. ¿Sí? Baja a este lado. ¿Y esto qué va a hacer? Profesor, supongo que acá hay dos términos. Un aproximado, ¿no? Este término, ¿qué va a hacer? Va a multiplicar. Multiplica, supongo que hay tres términos, y vas ubicándolo de esta manera. Supongo que son tres términos. Acá hay, por ejemplo, una, dos, y por acá hay tres, ¿no? Son tres. Estos tres términos tú lo vas a multiplicar. ¿Por quién? Por este valor que está acá. Multiplicas y lo ubicas. ¿Cuántas posiciones? Una, dos, tres. Tres posiciones. Y de ahí operas. Operas, divides y de nuevo sigue lo mismo. Entonces, eso lo malo lo vamos a ver en el ejemplo que tenemos ahí. ¿Y qué nos va a generar en esta parte? Ah, profesor, en esta parte nos va a generar, ¿qué nos va a generar? Nos va a generar los coeficientes ¿de quién? Del cociente, los coeficientes del cociente. ¿Sí? Los coeficientes del cociente. ¿Y qué son los coeficientes del cociente? Ah, ¿cómo se simplifica su general? Así de esta manera. Ahí está. Y para este lado la separación va a depender mucho del término principal, que es el que tiene mayor exponente del polinomio. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué es el término principal acá? X al cuadrado. Entonces va a depender la separación, pero a partir de la derecha a la izquierda. ¿Y qué se va a quedar acá? Tienes los coeficientes del residuo. Acá pones R de X. Ahí está. Entonces, de esa manera, esta es de manera gráfica, ¿cómo se van a ubicar? Para este lado los coeficientes. ¿Los coeficientes de qué? Del divisor, y para este lado los coeficientes del dividendo. El primer término principal con su mismo signo, el resto va a cambiar. Estas son posiciones, no es menos, ¿eh? Son posiciones, tres posiciones, una suposición. Acá tenemos el ejemplo. Antes de eso, para poder iniciar el ejemplo, tenemos que observar el ejemplo que el dividendo tienen que estar ordenado, es decir, de manera descendente, de mayor a menor. Pero vemos, mira, 4, exponente 4, 1, 2. Entonces tenemos que ordenarlo. Lo ordenamos acá, mira, x a la cuarta, menos, más a menos. ¿Te das cuenta? ¿Qué sigue? X al cubo, 3, x al cubo, más 5x al cuadrado, menos 3x más 4. Ahora está ordenado. Si está ordenado, ¿qué tienes que hacer? Armar tu cuadrito. Pues armamos el cuadrito respectivo. Ahí tenemos. Ahí tenemos. Y para este lado vamos a ubicar. Ahí está. Observa. Mira, observa. ¿Qué nos dice? Profesor, acá está que reconocer esto. Profesor, ¿quién es su primer x a la cuarta? ¿Cuál es su coeficiente? Cuando no hay nada es el número 1.
Y siempre colócalo con su signo. Menos 3, 5, menos 3 y 4. ¿Cuántas separaciones? ¿De quién va a depender las separaciones? Del término principal. ¿Del quién? Del divisor. ¿A qué exponente está? 2. Entonces va a haber 2 separaciones. Acá lo tenemos las separaciones. Ahí está. Entonces, profesor, vemos este lado. ¿Quién es el primero? El primero, x al cuadrado. ¿Qué coeficiente tiene? 1, porque no hay nada. 1. El siguiente, menos 3. ¿Pero qué decíamos? En esta parte los que van se cambian de signo. Si está negativo, positivo. Después, si está positivo, negativo. Como está negativo, entonces acá vas a poner 3 y por acá vas a poner 4. Acuérdate bien. Ahí está. Y comienzas a operar. ¿Qué se dice estos dos términos? Profesor, estos dos términos, ¿qué se van a hacer? Se van a dividir. ¿Y cómo? Después, ¿qué hace? Pasa a este lado, baja. 1 entre 1, 1. ¿Y después qué se hace? Profesor, este término multiplica. ¿Cuántas posiciones hay? 1, 2. Entonces vas a ubicarlo de manera horizontal. Multiplica primero. 1 por 3, 3. 1 por 4, 4. Una vez que has multiplicado a estos dos valores que has obtenido a través de la división, que pertenecen al divisor, operas, mira. Operas y esta cantidad divide de nuevo. Entonces, ¿qué dice? ¿Cuánto es ya? 0. 0 entre 1, 0. Y de nuevo multiplica. ¿Cuántas? Pero ya donde tú has operado ya no tiene que ir al siguiente. 0 por 0. 0. Ya has multiplicado 2. Entonces, de nuevo, ¿qué haces? Operas. Profesor, 5 más 4 más 0, 9. ¿Y qué hace este número? Pasa a dividir. 9 entre 1, 9. Y multiplicas 9 por 3, 27. 9 por 4, 36. ¿Te das cuenta? Y operas. ¿Qué dices? Profesor, este de acá, ¿quién es? 24. Este de acá, ¿quién es? 40. ¿Y qué nos piden? Nos piden el cociente. Tú sabes que este de acá va a ser x a la 2, x a la 1 y x a la 0. Profesor, entonces su cociente, ¿quién va a ser, profesor? Va a ser este, mira, x a la 2, x al cuadrado por 1, x cuadrado, x por 0, 0, x a la 0 por 9, ¿sabes que todo todo elevado a la 0 es 1, 1 por 9, 9. Entonces, eso de ahí es, pero si tú deseas hallar el residuo, lo hayas. ¿Cuál es su residuo? Profesor, este es x a la 0, este es x a la 1. ¿Y cuál sería su residuo? Profesor, es x por 24, 24x más 40. ¿Pero qué te pide el problema? Te pide el cociente. Entonces, el cociente toma este resultado. Ahí está. Ahora pasemos al siguiente. Profesor, acá le vamos a cambiar. ¿Qué hacemos? Observamos, nos piden, divida e indica la suma de coeficientes del residuo. Entonces tenemos que hallar su residuo. Pero ahora tenemos que observar si están ordenados. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6. Está ordenado. Entonces haces tú, como está ordenado ya no necesitas ordenar. Haces para acá su división. Y por este lado. Vamos a poner bonito por este lado. Y ahí está. Entonces, ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. ¿Ves? Entonces, ¿qué decimos? Profesor, dos, 6, 1, cuando no hay nada, menos 4, menos 10, menos 8, 7, y seguimos. Para este lado, 7, 6. Ahí está. ¿Qué más sigue? 2, el primer término principal. El siguiente, ¿qué? Le pones, ¿qué vas a poner?
Como es negativo, positivo, negativo es 1, positivo, negativo, ya está. Entonces hace su separación. Pero te das cuenta que el término principal del divisor es 3. Entonces va a haber 3 separaciones. ¿A partir de dónde? De la derecha. Así. De este lado hacia este. Entonces va a tener 3 separaciones. Las separaciones dependen del término principal del divisor. Entonces, ¿qué haces? Profesor, comienzas a operar. Como te enseño, ¿qué hace estos dos primeros términos? Se divide. Se divide. 2 entre 2 y esto va. ¿Qué sería 2 entre 2? 1. Y este término ahí está. Ubica 1, 2, 1, 1, 2, menos 2. Una vez que has esos tres coeficientes que pertenecen al divisor has multiplicado y lo has ubicado en su respectiva posición de manera horizontal, el primero operas. Profesor, este de acá sale 8. 8 entre 2, 4. Y ahí, 4 por 2, 8. 4 por 1, 4. 4 por menos 2, menos 8. Ahí está. ¿Y qué haces acá? Operas. ¿Cuánto sale, profesor? 10. 10 entre 2, 5. 5, 10. 5, 2, menos 10. Ahí está. Operas acá también. ¿Cuánto sería? 14 menos 6. 14 menos 6, 8. 8 entre 2, 4. 4, 8, 4. 4 por 2, menos 8. Ahí está. ¿Y qué te sale acá? Te sale 5. Sale 5, ¿te das cuenta? 5. Profesor, pero 5 no tiene, entonces ¿qué haces? Multiplicas, ¿ves? 5 por 2, 5 entre 2, 5 medios. 5 medios. 5 medios por 2, 5. 5 medios por 1, 5 medios. 5 medios por menos 2, menos 5. Y ya te das cuenta, mira, suma, ve. 9, 18, sale menos 9. De acá te sale menos 1, te va a quedar menos 1 más 5 medios. Menos 2 y 5, 3 medios. 6, 1. Ya está. Y ahí tienes, ve. Entonces, ubicas así, mira, ve. X, X0, X1, X2, X3, X4. Acá, X1, X2, X1 y X0. ¿Qué nos pide? Nos pide la suma de coeficientes del residuo. ¿Qué te parece acá? El cociente es igual a x a la cuarta, porque x a la cuarta por 1, x a la cuarta, más 4x al cubo, más 5x cuadrado, más 4x, más 5 medios. Ese es el cociente. Y si te piden el residuo, nos piden la suma del residuo, entonces acá hace el residuo. Mira, residuo de x va a ser igual. Ahora observa. Profesor, ¿qué te parece si te lo ponemos más acácito para que nos pueda alcanzar? Lo pones acá, mira, ahí está, ¿ves? Ahí está. Entonces multiplican, pues, x cuadrado por eso menos más 2 más 1. Ahí está. Ese es tu
residuo. ¿Pero qué nos pide el problema? Nos pide la suma de coeficientes del residuo. Nos pide esto, mira. ¿Quién es? Menos 9 más 3 medios más 1. Profesor, ¿y esto cuánto sale? Profesor, ahí. 1 menos 9 y 1 menos 8. Más 3 medios. Menos 16 menos 13 sobre 2. Es el arres. ¿Ves? Ahora pasemos al siguiente. Obtenga el cociente. Ah, ya, mira. Vamos a ver si el dividendo está ordenado. 4, 3, 2, 1. Si está ordenado. Entonces, ¿qué hacemos? Damos solución al problema. Haces tu esquemita. El esquema por acá. Ahí está. Vamos a ubicarla. Ahí vamos dando, lo ponemos la parrilla de la parte de abajo. Decimos 3 menos 2 menos 5 menos 3 menos 7. ¿Qué sea el primero acá? 1. Cambian de signo. 1, 2. Y para este lado, haces el esquemita. ¿Cuántas separaciones? ¿Quién te va a hacer? Ah, el término principal del divisor, que es x al cuadrado. Entonces, 2 separaciones. 2 separaciones. Acá lo tienes. Ahí. 2 separaciones. Ahí lo tienes. Entonces, ¿qué haces? El primero, ¿qué se hace esto? Divides. De ahí, pasa a este lado. Profesor, 3 entre 1, 3. ¿Y ese 3 qué va a hacer? A los coeficientes del divisor que están en este lado, ¿qué va a pasar? Profesor va a multiplicar. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. Operas. Operas, mira, ve. A 2, a 3 le quitas 2, te queda 1. Esto divide. 1 entre 1, 1. 1 por 1, 1. 1 por 2, 2. Ya está. Profesor, y una vez que has multiplicado estos dos que están en esta parte de acá, operas. 7 menos 5, 2. 2 entre 1, 2. Y multiplica 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. ¿Y qué? Sumas, te da 1. Sumas, te da menos 3. Entonces, vamos, si nos piden el cociente, pero vamos a hacer todo, mira. X a la 0, x a la 1, así lo vas a ubicar. X a la 1, x a la 0. Ubicamos tu cociente, cociente. Nos piden el cociente, ¿qué es? Profesor, x al cuadrado por 3, 3x al cuadrado. X por 1, x. X a la 0 por 2, x a la 0 es 1. 1 por 2, 2. Ahí tienes tu cociente. Vamos a hallar el residuo para que no te quedes contento. Que es x a la 1 por 1, x. X a la 0 por menos 3, pero x a la 0 es 1. 1 por menos 3, menos 3. Y te pide, ¿qué te pide el problema? Ah, profesor, el problema me está pidiendo el cociente. Y acá tienes tu respectivo cociente. Ahí lo tienes. Ahora pasemos al ejercicio 3 que nos dice. Calcula A menos B y nos dan, dice, A menos B se encuentra acá. Y te dicen que es exacta. Si es exacta, ¿qué concluyes? Que el residuo es igual a 0. Entonces, si la división es exacta, su residuo es igual a 0. Entonces, esta partecita que va por acá va a ser igual a 0. Entonces, vamos a hacer tu esquemita acá. Tu esquema para que te des cuenta, campeón. Jóvenes y señoritas. Ahí lo tenemos. Vamos a ubicar primero ahí, a ver, ¿qué nos dice? 14, el primero está ordenado. 19, menos 4, A y B. ¿Cuántas separaciones? ¿Quién indica la separación? El término principal del
divisor, que es el que tiene mayor exponente. Aquí tiene mayor exponente, x a la 0 al cuadrado. Se va a ver dos separaciones. Ahí lo tenemos. Ahora lo ubicamos los coeficientes de ¿quién? Del divisor. ¿Vieron quién va? 7. ¿Quién va el otro? Menos, cambia de signo. 1. Cambia de signo, menos 3. Ahí lo tenemos para este lado. Ahí está. Ahí está. Y comenzamos. ¿Qué haces esto, profesor? Este de acá se divide ahí. Pasa a este lado. 14 entre 7, profesores, ¿cuánto? 2. Y ese 2, ¿qué va a hacer? Que se está formando para el cociente pasa a multiplicar acá, que se encuentra en esta ubicación, los coeficientes de ese divisor. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a multiplicar. 2 por 1, 2. 2 por menos 3, menos 6. Una vez que has multiplicado este valor, que ha sido la división de un coeficiente del dividendo con el del divisor, el primer coeficiente del término principal del divisor, vas a multiplicar. ¿Cuántas posiciones? 1, 2. Una vez que has multiplicado a estos dos coeficientes, el primero se pasa a operar. ¿Cuánto sería? 21. 21 entre 7, 3, profesor. Multiplicas, haces lo mismo. 3 por 1, 3. 3 por menos 3, menos 9. Ya está. ¿Y qué haces acá, profesor? Vas a operar. Menos 4. Menos 4 y menos 6. Le vas a restar 3, te queda menos 7. Menos 7 entre 7, menos 1. Menos 1, menos 1. Menos 3 por menos 3, menos 1 por menos 3, 3. Entonces, pero ¿qué nos dice el problema? Nos dice que es exacta. Si es exacta, estos valores van a ser igual a 0. ¿Te das cuenta? Entonces, va a ser igual a 0. Pero antes de eso vamos a hallar, para no quedarnos con, vamos a hallar el cociente. Vamos a hallar el cociente. Y después evaluamos los valores. El cociente, ¿ok? Profesor, el cociente es esto. Mira, el cociente, ¿qué nos dice? 2x cuadrado más 3x menos 1. Profesor, ¿pero qué nos dice? Es exacta. Profesor, el residuo, este residuo por acá es igual a 0. Si es igual a 0, entonces la sumatoria se va a igualar a 0. ¿Qué decimos, profesor? Decimos que a menos 9 menos 1 es igual a 0. A menos 10 es igual a 0. A vale 10. Al otro, b más 3 es igual a 0. Entonces b vale menos 3. Pero ¿qué nos pide el problema? El problema nos pide a menos b. Entonces, si nos pide a menos b, ¿qué dices? A menos b. Profesor, ¿a cuánto vale? Vale 10. Menos b. Pero b, ¿cuánto vale? Menos 3. Nos damos cuenta, menos por menos, más. Entonces va a ser 3 más 10, ¿cuánto es? 13. Entonces, esa es la respuesta de la pregunta 3. Bueno, jóvenes, espero haber colaborado con tu conocimiento. Suscríbete a mi canal y verás más videos sobre los temas de matemática. Muchas gracias. Será hasta otra oportunidad.